Lo primero que tenemos que saber es que una estructura ISO, la columna vertebral de las estructuras ISO es la ISO 9001. O sea, tú tienes la ISO 9001 y después vas mirando los diferentes requisitos. ¿Cuál es el tiempo promedio en el que tú puedes certificarte en una ISO 9001 con requisitos con todo, a partir del numeral número 4, 9 meses? Esto es como un hijo. O sea, si tú tienes un hijo es 9 meses. Después de 9 meses, eso te va a cerrar. Después de meses, una implementación va a ser tediosa, va a ser dolorosa y no te va a funcionar. Entonces tú vas a tener 9 meses para hacerlo. Depende mucho del equipo de trabajo que tú tengas, pero lo primero que tenemos que hacer es sensibilizar e interpretar a los líderes con ISO 2015. Es lo primero que tenemos que hacer. Posterior, tenemos que hacer un mapeo de procesos. Cuando ellos tengan la interpretación, los líderes son quienes lo deben de hacer. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las organizaciones para salir con una certificación? Que lo haga la persona de calidad, porque por eso lo contrato. ¿Qué es lo que te pasa en una auditoría? Cuando el líder de proceso lo está presentando, no tiene idea de lo que presenta. Ese es el dolor principal. Y cuando tú vas avanzando con la certificación o cuando vas avanzando con una recertificación y tu proceso, no logras el objetivo, que es saber que esto te tiene que esta certificación o las que tengas tienen que generar valor. ¿Qué es generar valor? Que te hagan hacer un retorno de la inversión que vas a hacer, porque esto tampoco es barato. Entonces tú tienes que hacer un retorno a la inversión, tienes que hacer retención de talento y tienes que empezar a direccionar los objetivos. Por eso en el mapeo de procesos tienen que estar muy bien establecidos los indicadores de desempeño del proceso, que ese es lo principal, y posteriormente vas estableciendo los indicadores de las posiciones, que es diferente. Es el indicador de la posición y es diferente el indicador del proceso. Es muy distinto. De pronto se confunde, pero tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque el indicador de la persona, del colaborador, de pronto no va a ser igual. Más bien ese indicador tiene que apalancar el rendimiento y cumplimiento del proceso. Eso es lo que tiene que suceder. Posteriormente tenemos que empezar a autoauditarnos. Tenemos nosotros sí o sí, la norma te dice que tienes que hacerte una auditoría de lo que tú estás haciendo. Como implementación, se recomienda que lo hagas siempre un externo, porque el externo va a tener una visión distinta de lo que tú estás implementando y te va a dar una luz verde o una luz amarilla de, ¿sabes qué? Por aquí te puedes tener una observación. En general, de los sistemas de calidad, la implementación es lo más sencillo. Lo más complicado es cuando tú te recertificas, porque tú tienes que demostrar mejoras de lo que tienes. Aquí lo que vamos a hacer es cumplir conforme los numerales de la ISO, y eso de algún modo no es que sea sencillo, pero sí es mucho trabajo detrás. Interpretar qué es lo que tiene la organización. ¿Qué también puedes hacer? Lo que puedes hacer es decir hasta dónde quiero certificar mi compañía. No es necesario que certifiques todo. Esa es una realidad, por eso tenemos que definir los alcances. Por ejemplo, en este negocio tenemos 3 vertientes, tenemos 4, pero tú dices, yo solamente quiero que sea uno porque es el que me deja más rentabilidad, porque es donde yo le estoy viendo un foco de venta, solamente certificas este. Y vas a mirando los procesos que sí o sí deben de estarle dando soporte. Y los demás lo que haces es meterlos como proveedores externos. ¿Sabes que este es mi alcance? Comúnmente eso es de pronto lo que hace, por ejemplo, Coca-Cola, puede estar certificado, pero nada más certifica una línea. En una compañía no te certifica todo. Y ese es el alcance. Y todo lo obviamente todo lo vas justificando. Por eso yo aquí solamente les puse 9001, porque 9001 la tenemos que tener súper clara. Si nosotros, también hay otro camino, obviamente hay otro camino. El otro camino es que te dejo toda la estructura documental. Los asesores, hay asesores que comúnmente o erróneamente te traen unos machotes de otras compañías, quieren adaptarlo, pero en la adaptación confundes mucho a los procesos. Y entonces los procesos que te dicen, ¿quieres que te haga un procedimiento para cuando lo quieres? Yo lo hago, pero de ahí a que ellos lo sigan, va a haber una distancia, no lo hacen. Entonces tienes que hacer que el líder del proceso empiece a estar muy sensible con su proceso y que todo le haga sentido, que le agregue valor. Algo que justamente me gusta mucho desde que estoy en estos sistemas es que te agregue valor, que le agarre sentido a lo que estás haciendo, que realmente sepas que eso te va a agregar valor. En calidad a veces nos dicen es que ustedes llenan muchos formatos.
no tienes que dar formatos. En realidad hay cosas que ya las puedes hacer electrónicas, todo lo haces como muy dinámico y el sistema es dinámico. Hoy en el mes 1 pudimos haber mapeado el proceso de recursos humanos y en el mes 4 te diste cuenta de que tienes una infraestructura diferente, hay que cambiarla. Y la cambiamos justamente en la infraestructura que te está generando valor. Aquí también es importante que veamos, eso nos ayuda mucho también a visualizar los recursos que tenemos, tanto el recurso humano, material o también en dónde podemos estar rebasados. Y eso es donde tenemos que ser muy honestos como proceso y hacerle saber al líder o al líder del negocio que estamos sobrepasando el recurso, no lo vamos a lograr, si no lo vamos a lograr, qué sí vamos a hacer y reivindicar el camino. Porque a mí me ha tocado vivir procesos en 9 meses y son exitosos, pero cuando llegamos al año de la certificación son retadores. Y es donde tú empiezas a ver el cambio y la sensibilidad de la gente. ¿Qué va a ser lo más difícil de una implementación? Que los líderes te digan, siempre te lo van a decir, o quieres que haga eso o quieres que trabaje. Es lo que siempre te van a decir. Entonces lo que tenemos que hacer es que con tu trabajo queremos que adaptes a lo que se hizo. No es que vayas a hacer las cosas doble, no es que voy a acabar de hacer mis labores y después de hacer mis labores tengo que hacer el procedimiento, más bien porque nos tomamos sesiones efectivas y vamos escribiendo cómo lo hiciste. Entonces ahí lo vamos haciendo y viene mucho el acompañamiento de la calidad, que es donde nosotros les damos el soporte. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo, si quieres la primera estructura lo hacemos juntos, pero la siguiente tienes que tú escribirlo. Y son temas, si lo vemos más fríos, es un tema de redacción. Es un tema de redacción y cómo tú estás haciendo tu paso a paso. Aquí es importante que empecemos con un diagrama de flujo. Diagrama de flujo ya lo vas, y lo vas anidando. A mí me ha tocado ver procesos donde se dan cuenta que hacen las cosas hasta 5 veces, pero ellos dicen que son necesarias. Pero ya conforme vas haciendo el mapa dices que no la necesitas hacer 5 veces. Si lo haces bien desde la primera, inviertes otro recurso, no necesitas más. Pero a veces estamos muy mal acostumbrados a retrabajar. Y aquí va a ser importante establecer la reunión de resultados. Si tú tienes una reunión de resultados, que siempre les digo al equipo, el número es frío. ¿Lo lograste o no lo lograste? Si no lo lograste, ¿qué tienes que hacer para lograrlo? Y si lo lograste, tienes que también decir cómo fue que lo lograste. Entonces es ahí donde empezamos a tener el tema de manera muy sistemática. Eso tiene que suceder. Una vez teniendo esto, tenemos que empezar a evaluar cómo vamos a implementar la 28 y cómo vamos a implementar la 18.000. Todas las normas de seguridad, sobre todo si son seguridad de OSHA, que tiene que ver con la seguridad de la persona, la inversión es altísima. Es una inversión muy alta porque tú tienes fácil 40 normas oficiales mexicanas del STPS que tienes que cumplir sí o sí. Si, por ejemplo, nosotros decimos, y a mí la verdad me ha tocado muy pocas veces ver quién sí lo logre, o sea, quién sí lo cumpla, porque eso no sucede. O sea, en México tenemos un tema cultural de seguridad casi nulo. O sea, se nos hace muy fácil hacer las cosas, porque es un nivel cultural. Entonces, pocas empresas son las que están certificadas justamente en esto, porque la inversión es alta. Entonces, hay que evaluar la inversión que se va a hacer, en qué lo vas a hacer. Eso es importante. Por eso comúnmente un asesor te hace un levantamiento de procesos y te dice cómo lo tienes, en cuánto lo necesitas y cuál es el alcance que requieres. A mí me tocó estar en certificaciones de cero, inicio de 2001, versión 2008, y lo primero que nos decía el área de ventas es o vendo o hago el procedimiento. Y la parte más retadora de esto y que tenemos como líderes de los procesos, sobre todo de procesos de certificación, es hacerles saber que no está solo, que lo vamos a ver en conjunto y que necesitamos sesiones efectivas. ¿Cuántas sesiones o en qué momento necesitas para que lo empecemos a hacer? A ver, casi, a ver, platícame cómo lo estás haciendo. Ok, perfecto. Paso 1, paso 2, paso 3. Y ellos van mirando cómo va quedando su estructura. Nosotros, ¿qué sí hacemos? O lo que yo sí hago es, ¿sabes qué? Esto sí lo necesito porque es parte de mi procedimiento, necesito definiciones, esto yo lo hago. Pero el corazón necesito hacerlo contigo. Y cuando lo vayamos a auditar, necesito que tú lo presentes, porque tú eres quien lo vive. Yo voy a estar contigo todo el tiempo, pero posterior lo vas a hacer tú solo. Y es donde también los procesos empiezan a empoderarse. A mí me tocó ver a auditores líderes o internos que ni siquiera son de calidad, pueden ser de TI o pueden ser de contabilidad. Y entonces ahí te das cuenta que el sistema está caminando, o sea, que sí se está logrando la interpretación. Entonces,
Aquí lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que quiere la compañía? ¿Qué es lo que quiere? Y hay que hacer el presupuesto para nosotros saber con quién lo vamos, si lo podemos hacer, si lo podemos lograr solos o necesitamos de un externo. Pero ese externo hay que evaluar cuál es su alcance. Porque también si no sucede con los asesores es que ellos llegan, te dicen hazlo, porque así dice el numeral, pero nunca te dicen cómo. Entonces va pasando el tiempo y no logras avanzar. Okay. Entonces con el asesor, sí, y en su momento ponerle un límite, ¿sabes qué? Eso que me estás diciendo está excelente, pero la madurez que tengo, o no tengo esa madurez para hacer. Necesito entonces que tú me ayudes y que me... A ver, haz tu levantamiento y sobre eso te voy diciendo que sí y que no. A mí me ha tocado trabajar con asesores, recientemente con gestión de riesgos, que es lo que me dice mucho la ISO, y decía mi asesora, justamente por eso estamos aquí sentados, porque no está sólido, por eso estamos aquí sentados. Y tienes que a veces ponerle un alto al asesor, sabes que por ahí las cosas no van. Pero si tienes asesores que van de la mano, dices, sí, tienes razón, no estamos con la madurez, nos hace falta esto, en cuánto tiempo lo logramos, eso sí se puede hacer, pero sí necesitamos esa interacción. Que si una consultoría nos dice que lo va a lograr en 3 meses, nos está engañando, ¿no? Seguramente te va a traer una estructura ya hecha y te va a tratar de implementar. Entonces eso no es algo que ayude tanto. Entiendo, vi la página, entiendo que obviamente cuando hablamos de sistemas y que estamos certificados, hay compañías que vienen, confían en nosotros y eso tiene que incrementar la venta. Hay que ver en qué. O sea, cuál es el giro de negocio que nos interesa certificar de primera instancia. Podemos desesperarnos si hacemos todo. Si queremos hacer todo en un solo paso, nos vamos a tropezar y más si somos muy nuevos en el tema, muy nuevos. Lo que puedes ir a hacer es anidando los demás y que sean procesos de apoyo. Sí lo tengo, pero es un proceso de apoyo. Entonces no me lo alcances en el alcance y ya cuando hacemos la estructura de la certificación, pues ya nada más vas haciendo las descripciones, por qué sí te aplica, por qué no te aplica, o qué realmente es lo que se requiere el negocio, y vas haciendo el alcance. Y listo, entonces buscamos una certificación con una casa que esté avalada ante la EMA y que te diga, vamos a la segura con este ejercicio y lo vamos haciendo. Entonces la verdad es que es muy bonita la ISO 9001 porque conforme vas tú avanzando te vas dando cuenta de cómo te está agregando valor, porque posteriormente lo que tienes que hacer es ir a temas de rentabilidad, de mejora continua, en cuánto estoy parado, en cuánto quiero llegar, qué estoy disminuyendo y que tengas tus KPIs, pero casi inclusive hay compañías que los tienen en los pizarrones de manera mensual y te los mandan y hay reuniones efectivas de 15 minutos. Si lo logró, no lo logró, ok, perfecto, ¿qué tienes que hacer? Ya, todo lo demás es pretexto. Sí. Entonces ahí ya vamos avanzando, ¿no? Entonces básicamente es lo que se tiene. ¿Cuánto tiempo llevo yo trabajando con esto? Pues ya unos 7 años, 5 años. Bueno, yo en realidad vengo del giro alimentario. Entonces en el giro alimentario las implementaciones son 9000, FCC 22000, BRC, son normas muchísimo con más requisitos, ¿no? Y se van anidando muchas normas nacionales e internacionales. Pero ISO te da la estructura. Entonces desde ahí tú empiezas nada más a hacer esas anidaciones y empiezas a hacer esas mejoras. Eso es lo que tiene ISO, y ISO ya tiene evaluación de riesgos. Que evaluación de riesgos nos va a ayudar a hacer una muy buena evaluación de seguridad, de las normas de seguridad que queremos. Hasta dónde sí y hasta dónde nos podemos estar basados, ¿no? Que eso es lo que comúnmente sucede. Apenas me pidieron una certificación en 45 y lo declaras también, sabes que la estructura no lo requiere. ¿Qué sí puedes hacer? Podemos tener estas normas nacionales oficiales, pero lo demás no lo requerimos porque realmente no nos dedicamos a eso. Hay compañías que sí lo requieren y dicen, sí, o sea, si es una empresa de químicos de alta peligrosidad, es no negociable. Pero no somos una compañía así, entonces no nos andamos por ahí, ¿no? Porque todo lo tienes que interpretar en costo. Costo-beneficio, si me cuesta, cuánto me cuesta. En los recursos, para una implementación necesitamos a un líder y necesitamos a alguien que esté con este líder. ¿Por qué? Porque comúnmente decimos que van a estar los líderes del proceso haciendo los procedimientos y todo, pero es mentira. El líder del proceso te va a decir, te voy a dar 1 hora y de ahí me tengo que ir a hacer una venta, tengo que bajar a hacer esto. Bueno, entonces necesitamos otra persona que esté también diciendo, a ver, nada más, mándame, a veces lo que yo he hecho es, mándame el audio, platícamelo rapidísimo y entonces de aquí yo empiezo a hacerlo.
Y obviamente es la manera de avanzar. Esa es la primera etapa. En la segunda revisión, mira, esto ya quedó. Si vas a hacer una revisión, tienes que hazlo tú y ya me marcas en amarillo qué fue lo que cambiaste. Y nosotros, ¿cuál es la obligación? ¿Cuál es mi obligación? ¿No? Es revisar que cumpla con el número. Eso es lo que tengo que hacer. Si cumple, sabes que sí tienes que hacer esto. Si no lo estás haciendo porque te está causando diferentes situaciones, hay que ver cómo sí. Porque no, yo ya lo tengo ganado. Y por eso estamos aquí, ¿no? Para ver cómo sí las cosas pueden pasar. Sí. Entonces es ahí donde nosotros entramos muchísimo con el acompañamiento. Y es donde también podemos ayudarnos muchísimo de la asesoría. Entonces, ¿qué es la asesoría? Eso es lo que necesitamos. Dime qué documentación tienes, cuál ha sido tu experiencia, que es donde nosotros nos robamos mucho la experiencia del asesor. Necesitamos la experiencia y tú qué has visto en otras compañías para que hagamos ese feedback. Y eso sí nos ayuda muchísimo. Y ellos también te dicen, no hagas por aquí esto porque sí nos va a pasar. Eso es donde nosotros tenemos que hacer esos temas. Y pues bueno, me platicaba Lau que es que vienen trabajando ya con esto, no sé cuál sea el avance que tengan, si hay una estructura, si hay algo, hay que ver cómo lo hay que ver cómo se va a hacer. Yo la recomendación que siempre doy es que utilicemos el medio tecnológico, que todo sea en una plataforma y que en esa plataforma la gente pueda entrar, que pueda editar, haces excelente su control de documentos a través de la plataforma. Porque si lo hacemos todo con la carpeta la antigua es una locura. Porque sí es una locura y luego los registros, total. Pero si lo haces mediante el electrónico, inclusive la información la puedes tener de manera inmediata. Sí, exacto. Pero bueno, son cosas que se van haciendo conforme van madurando los sistemas, tú también vas decidiendo a qué sí le inviertes y a qué no le inviertes. Hay compañías que deciden no invertir en las cosas electrónicas porque les gusta tener la carpeta. Ahora el tema es luego qué va a pasar cuando la carpeta se pierda, entonces pasan como muchas situaciones. Y las plataformas actualmente son muy amigables, entonces han avanzado muchísimo. Entonces no siempre tienen que ser tan caras, pero sí pueden ser muy factibles a lo que es la necesidad del negocio, que es lo que tenemos que es lo que comúnmente se evalúa. Yo he trabajado con plataforma electrónica, pues yo creo que ya un 90%. Entonces eso te agiliza mucho el sistema. Que también, ¿qué vas a hacer cuando la luz se vaya y estás en auditorio? Bueno, puedes tener tu respaldo en la computadora y dices, perfecto. Entonces, pero eso lo haces ya en una evaluación de riesgo. Dices, bueno, esto lo puedo hacer así. ¿Y qué es un riesgo? Pues que evalúes, todo te puede pasar. Entonces, tienes que ser preventivo. Sí. Nada más. Entonces, pues básicamente por eso solo preparé dos diapositivas. Bueno, una diapositiva que es la generalidad. Si ustedes me preguntan cuál ha sido mi experiencia respecto a ISO 9001, muy divertida. La verdad es que esto a mí me gusta mucho. Cuando empiezas a ver cómo me ha tocado ver gente o personal que dice, yo no creo en lo que me estás diciendo porque tú no estás haciendo mi trabajo, ni siquiera lo conoces. Bueno, esta persona me ha tocado verla en toda la transición, me tocó verla y era la persona que más cumplía todo y salía excelente en su auditoría. Pero tiene que ver mucho que le das ese acompañamiento, le das ese feedback, que no seas, a veces tenemos que ser muy cuadrados porque toca, pero también tienes que ser flexible. Decir, bueno, ¿qué no se puede? Pero realmente, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Y qué necesitas para así hacerlo? Y sobre eso vas haciendo las modificaciones. Entonces, realmente no necesitas muchos, necesitas tener muy claro el camino. ¿Qué es a lo que quiero ir? ¿En cuánto tiempo lo quiero lograr? Y sobre eso, quien sea, no solo yo, ¿no? Sino otros candidatos pueden decir cómo lo voy a hacer, ¿no? Y obviamente que sea un monitoreo constante. Obviamente, aquí lo importante es no perder la constancia y el seguimiento. Si en algún momento eso se pierde, lo más fácil es hacerlo de nunca has hecho nada. De hecho, eso es lo más fácil, inclusive con mejora continua. Pero una vez que lo hiciste y fallaste, lo vuelves a hacer y por lo que sea volvemos a fallar y paramos el proyecto, dejan de creer en ti. Pierdes credibilidad. Ahí yo tengo una pregunta en relación a estos últimos 3 comentarios que hiciste. Estaba escribiendo porque no quería que se me pasara la pregunta que te quería hacer, no creas que estaba distraído en otra cosa. La implementación exitosa de los procesos basados en ISO implica la colaboración con otros departamentos, con diferentes personas, con diferentes tipos de equipos. ¿Cómo has gestionado tú la comunicación y el trabajo en equipo en proyectos anteriores donde has implementado ISO? Lo primero que nosotros hemos hecho, yo he hecho también, es hacer un kick-off muy amigable con la gente. Un kick-off donde inclusive dices, ¿sabes qué? Esto te va a ayudar a esto, que ellos vivan contigo en sangre, que es tú no, o sea,
sea, tú lo estás liderando, calidad lo va a liderar, pero que ellos son importantes. Y que si un engrane falla, tenemos que auxiliar ese engrane para que este engrane se mueva con nosotros. ¿Qué desafíos tuviste para hacer ese tipo de kickoff? No tienen tiempo. Nunca tienen tiempo, tienen mucho trabajo. No me van a pagar más por hacer esto. O sea, si tú no me pagas un peso más, no lo voy a hacer. ¿Y cómo lograste tener el compromiso de los diferentes actores? Aquí es fundamental el compromiso de la dirección. La dirección tiene que estar contigo. La dirección tiene que marcar la pauta. Y nosotros tenemos que orientar a la dirección cómo marcar esa pauta. ¿Cómo lo tienes que hacer? La dirección va a definirlo. Hay compañías que son muy pocas, eso yo tengo que decir, que sí pagan un extra por una certificación a los colaboradores. Es más, hasta por proceso le dicen, si tú no tuviste ningún hallazgo, económicamente te va a tocar esto. Porque también vamos a ser muy transparentes. En realidad, la palmadita es muy increíble, pero todos estamos aquí por una necesidad. Entonces, a ti te van a dar 3,000 o 5,000 pesos o un bono por tú lograrlo, pero por supuesto que vas a estar comprometido. Eso es una realidad. Sí. Pocas organizaciones lo hacen, algunas más que lo hacen de manera no económica, pero si les dicen, ¿sabes qué? Vas a tener un 10 o te felicitan en frente de todos. Entonces esto lo tenemos que hablar muchísimo con la dirección. ¿Cómo lo vas a hacer? Ahora, el seguimiento. En las reuniones mensuales, que comúnmente son en los foros, ¿sabes qué? Este es el seguimiento por proceso. Tal proceso va bien, tal proceso estamos empujándolo, pero previo a tener ese reporte hay que tener esas reuniones con los procesos y que no te digan que los estás quemando en la reunión. Okay. Entonces, primero es, mira, necesito tener contigo una reunión porque te quiero presentar estos avances, pero te has atorado en esto, ¿qué hacemos? Para mañana es mi reunión, ¿lo tienes para hoy? Dime tú cómo lo hacemos, porque mañana lo tengo que presentar. Si hay procesos que te dicen, sabes que no lo voy a hacer, no lo he logrado, todo perfecto, lo tengo que presentar así, pero te voy a pedir que tú hables y tú les digas a la dirección por qué no lo has logrado. O dile a tu líder, ¿no? Para que tu líder sepa cómo se va a defender. Pero que ellos sepan que sí se está dando un seguimiento. Entonces, hay procesos que conforme pasa el tiempo te van a decir, ya sé que vienes a eso, mira, ya te mandé mis evidencias, llevo esto, este es mi porcentaje de avance. Que esa es la manera en la que tienes que empezar a decir, ¿sabes qué? Es que sí me va a afectar, ¿no? Estuve en una compañía donde inclusive les dijeron, pues, si tú no quieres estar dentro de este barco, pues yo creo que tenemos que empezar en otra opción, porque queremos que sí estén empoderados. Depende muchísimo del líder. Si el líder te va a decir que no puede, el colaborador del líder te va a decir que tampoco puede. Esa es una realidad. Entonces tenemos que tener muy definido realmente qué es lo que queremos, cómo lo queremos y a qué estamos dispuestos. Hay cosas que son cero negociables. El querer, después de llevar un 50% de camino, ya no es negociable. Eso ya no es negociable, ¿sabes qué? Pero ¿cómo? Al principio sí querías, porque pensabas que no ibas a hacer nada y ahorita se te está cargando algunas actividades, entonces ya no quieres. Eso ya no debe de ser negociable, ¿no? Por eso sí hay que poner todo el panorama, la inversión de tiempo y los beneficios que tiene, ¿no? En realidad son muchas capacitaciones que se haces desde una consultoría, ellos se llevan su diploma. O sea, son capacitaciones pagadas las que le estás dando al colaborador. Ya el tema de la remuneración, el logro de objetivos, la visualización, bueno, también depende mucho del nivel cultural que tengamos como organización. Entonces, ahí sí tenemos que empezar a apalancar que sí, que no, si vas a tener bonificaciones por logro de KPI, si no los vas a tener, qué es lo que tiene que pasar. Esa es la manera en la que tú tienes que apalancar al personal para que el personal esté dentro de los sistemas. Me ha tocado ver la otra cara de la moneda, ¿no? Donde tenemos a gente que está súper comprometida y la verdad es que no le batallas. Pero obviamente ellos te presionan, ¿no? Y te dicen, oye, este es mi proceso, ya lo acabé, estamos haciendo esto. Entonces también, pero esos son los menos, la verdad es que los más son los que te dicen que no pueden, no tienen tiempo. No es lo que siempre nos van a decir, o que nos digan, ¿no? ¿Por qué si ese es tu trabajo, calidad, ¿por qué no lo haces tú? Es lo que comúnmente a veces dicen, ¿no? Tú mapeas, pues por eso te contratan, ¿no? Para que tú lo hagas. Y es lo que no podemos permitir. Es muy importante que en la implementación ellos estén muy involucrados, los líderes del proceso. Si no lo haces así, se te va la persona de calidad y tu sistema se para. Y la inversión que hiciste se queda, ni siquiera esa inversión se vuelve en un gasto. Entonces, esa es una realidad y ha pasado en muchas organizaciones. Se va la persona de calidad y eso deja de funcionar.
definitivamente. ¿Y qué tienes que hacer? Contratar a otra persona de calidad. Hay organizaciones que no tienen área de calidad. Ya no la necesitan, porque los procesos solitos lo van a hacer. Creo que es Cumex quien ya dejó de tener control de calidad y tiene aseguramiento. Procter & Gamble también le pasa lo mismo. Pero son sistemas que van avanzando, ¿no? Muchas gracias. Sí, a ustedes. Ok, bueno.